Hay que reconocerlo, pasan y pasan los años y los misterios alrededor del alunizaje no se detienen, siguen causando muchísimo interés para muchos ufólogos e investigadores. Nos vamos siempre con la clásica, llegamos a la luna, fue todo un montaje por parte de Estados Unidos. Por otra parte, si llegamos a la luna, verdaderamente los astronautas lograron ver alguna especie de evidencia de vida inteligente allá afuera en el espacio. A nivel histórico, uno de los personajes más importantes sin duda es el señor Neil Armstrong, pero cuando se habla de estos temas, una de las personas que más allá de aportar más dudas sobre este tema, se dedicó a esclarecer y a prácticamente compartir su verdad y prácticamente empezar a desclasificar a su manera la verdad alienígena, es este señorón que vemos aquí, el astronauta Buzz Aldrin. A este hombre lo podríamos conocer como el precursor de la desclasificación. Fue uno de los primeros valientes de hablar de este tema. En más de una ocasión, en diferentes programas donde fue entrevistado y confrontado con él mismo, Buzz Aldrin no titubeó al decir que sí, él cree que existe vida inteligente allá afuera y que somos visitados por ellos, y que de alguna manera utilizan el espacio exterior como una especie de autopista. Habló incluso en varias ocasiones que la NASA ya tenía conocimiento y pruebas físicas de lo que parecían ser vestigios o rastros de civilizaciones inteligentes, por ejemplo, en nuestro satélite natural y en una de las lunas de Marte, en donde él insiste que existen fotografías de un monolito que la NASA lo ha estudiado y que evidentemente han tenido que llegar a la conclusión de que no es una formación rocosa natural, que abiertamente estamos hablando de un objeto artificial en una de las lunas del planeta rojo. Una de las anécdotas más importantes, una de las revelaciones más importantes que el señor Buzz Aldrin regaló a la humanidad como testimonio que él mismo lo vivió, fue asegurar que mientras estaba en el Apolo 11 acompañado de Michael Collins, Neil Armstrong y evidentemente él, logró ver un objeto volador no identificado, abiertamente un ovni a lo lejos, una esfera de luz que aparentemente seguía al Apolo 11. En sus propias palabras, él describe que a través de la ventana logró ver a este objeto a una larga distancia. En un principio pensó quizá que era una estrella o algún efecto de la luz, pero este objeto se movía tan rápido que solo había dos opciones. O era muy pequeño y estaba muy cerca de ellos, o era enorme y su velocidad era pues prácticamente superior a la que el Apolo 11 podía alcanzar. Sin embargo, Buzz Aldrin asegura que según él y su comportamiento de esta esfera parecía ser que esta luz luminosa estaba siguiendo el Apolo 11 como si estuviera interesado en qué era este nuevo objeto en el espacio. De alguna manera, él dice que esta luz se hizo presencial como para decir, hey, miren, los estamos observando. Le habló a Neil Armstrong, dice él, y cuando estaban a punto de ellos de tratar de filmar este objeto, porque al mostrárselo a Neil dijo, tenemos que capturar esto, el objeto simplemente ¡fum!, desapareció, al igual que los avistamientos que hemos tenido aquí en el planeta Tierra. Ahora, he aquí lo interesante. Buzz Aldrin revela también por qué es que tardó tanto tiempo en compartir esta anécdota. En un principio dice que dentro del Apolo 11, tanto él como Neil Armstrong platicaron muy apasionadamente de qué debían de hacer, si debían de reportar este objeto luminoso que aparentemente los estaba siguiendo o no. Ambos decidieron que con el único fin de que no les detengan la misión, pues prácticamente guardar silencio. Pero atención, aquí es donde viene lo más curioso. Existe un audio, y de hecho está en este canal, es una comunicación que aparentemente fue interrumpida entre la NASA y Neil Armstrong, en donde Neil Armstrong parece describirles que existe un objeto volador no identificado acechando a la tripulación a lo lejos, ya una vez estando en la Luna. ¿Qué sucedió? Que según Buzz Aldrin, este objeto pudo haber sido el mismo objeto que los venía siguiendo justo en su trayectoria. Cuando llegaron al planeta Tierra, evidentemente, según él, fueron entrevistados, pero él decidió guardar silencio ahora por temor a ser tomado, pues, por una persona que padeciera de sus facultades mentales. Y es curioso este temor de Buzz Aldrin acerca de que se le acusara de que no estaba del todo cuerdo si es que compartía esta experiencia, porque hay que recordar que en los últimos, etapas de la vida de Neil Armstrong, muchos acusaron al astronauta precisamente de eso, de que lo que había pasado en la Luna lo había afectado de tal manera que aparentemente había afectado su salud mental.
Hay que recordar que prácticamente Neil Armstrong, a pesar de ser una especie de estrella de rock y de tener todo el mundo a sus pies, él simplemente decidió alejarse del foco público y prácticamente volverse una especie de ermitaño, algo que llamó la atención de mucha gente y de alguna manera se empezaron a preguntar qué pasó con él en la luna. Pues más de una persona que conocía a este astronauta y que lo trataba de amigo o de familiar aseguró que tras su regreso él ya no fue el mismo. De alguna manera tenemos que aceptar que gracias a que Buzz Aldrin se armó de valor para compartir estas anécdotas, muchos otros astronautas comenzaron a compartir lo que ellos mismos habían vivido allá arriba en el espacio. Por lo cual este hombre fue prácticamente un precursor de lo que sería la desclasificación del fenómeno ovni. Pero a veces hay que darle el peso que verdaderamente merece. Y es que tomemos en cuenta esto, nos entretenemos mucho con teorías de conspiración que a veces no sabemos si los gobiernos de alguna manera tratan de ensuciar para disfrazar la verdad con la mentira. Sin embargo, aquí abiertamente tenemos un testimonio por parte de uno de los astronautas legendarios a bordo del Apolo 11 de que esta misma nave fue perseguida por un objeto volador no identificado. Y luego tenemos más testimonios a través de sus diferentes colegas que se abrieron con el astronauta que aseguran que la NASA ya tiene evidencia física de presencia de civilizaciones inteligentes, al menos en el pasado, en lunas de Marte, probablemente en el planeta rojo, y atentos todos porque también en nuestro satélite natural. Así es, Buzz Aldrin afirma que el Apolo 11 fue perseguido por un ovni.